Si alguien necesita conversar algo urgente con algún hermano, simplemente invítelo a retirarse, a salir, y lo puede hacer en el fondo, en la calle. Este no es el lugar para charlar, no por lo menos en este momento. Decía que en la página 9 hay está el mapa de la ciudad, del plan de la Misión Unida que estamos haciendo con todas las iglesias, y esta es la última vez que les voy a decir que se anoten, porque queremos saber cuántos hermanos se van a sumar a este proyecto para saber cuántas manzanas vamos a abarcar del barrio. Así que hoy es el último día, el próximo domingo vamos a consagrar a estos hermanos. De alguna manera nuestra idea, y cuando digo nuestra, estoy pensando en los pastores de la ciudad de Buenos Aires, es queremos que cada uno de esos hermanos tenga algo así como una ordenación pastoral. Se va a hacer cargo de una manzana y tenemos que orar de aquí en adelante por esos hermanos, porque ellos van a empezar a caminar una zona que, aunque está alrededor de nuestra iglesia, es una zona que el enemigo tiene bajo su control. Así que esto hay que regarlo, como decía Hugo, con mucha oración, pero necesitamos los hermanos, las personas que se animen a hacer esto. Ya un grupo se anotó, quizá hay alguno que lo está pensando. Esto va a tener que empezar. Yo sé que el programa lo mencioné como algo de mediano y largo plazo, pero bueno, algún día tenemos que empezar, y vamos a empezar el próximo domingo. El próximo domingo nosotros vamos a ordenar a estos hermanos como obreros, como siervos de Dios, como pastores de estas manzanas, pero ese mismo día va a comenzar a pegarse en 5.000 lugares de la vía pública el primer mensaje que queremos compartir. El primer mensaje que queremos compartir es un mensaje que llama a la reconciliación. Nos damos cuenta que como país estamos totalmente fragmentados, están todos peleados contra todos, y necesitamos ser agentes de reconciliación. El volante que nosotros vamos a repartir, que también le vamos a entregar a ustedes para que se lleven algunos pocos y los den con mucho cuidado, tiene todos los textos bíblicos que apoyan esta idea, y van a empezar a estar en la calle. Lógicamente, de 80.000 carteles que hay en la calle, solamente vamos a poder contratar 5.000, pero creemos que se van a llegar a ver. Así que usted los ve, avísenos. Sí, en mi casa ya se vio, y con el tiempo, no instantáneamente, con el tiempo se va a producir lo que se llama una sinergia entre el volante que vamos a ir repartiendo casa por casa y el aviso en la calle. La gente va a empezar a relacionar una cosa con otra y nos va a abrir oportunidades para contactarnos con los vecinos. Así que los pastores de la ciudad de Buenos Aires estamos muy entusiasmados. Es la primera vez que una ciudad se larga a hacer un proyecto de este tipo. En general siempre los proyectos fueron eventos, una cruzada, un predicador, el estadio, pero este evento, esto no es un evento, es un proceso que nos va a llevar mucho tiempo, vamos a aprender. No todo lo que ahora imaginamos que va a funcionar, pero estamos dispuestos a hacerlo. Y hermanos, cuando usted salga, inclusive usted se va a encontrar con gente de otra iglesia que le va a dar el folleto y va a decir, bueno, toda la iglesia de la capital, o buena parte de ella, está trabajando en unidad. Así que les pido que entreguen ese folleto. Está lleno de información el boletín. Me piden que repita que va a haber un recital a beneficio de SACDEM, como se anunció el domingo pasado. Allí a la salida va a haber una mesa para inscribirse. Carlos, vos querías dar un anuncio. A ver si te lucís, Eliseo.
el que dice invitación. Estamos tecnificados las águilas. En la página número 2 del boletín usted encuentra el anuncio de Águilas. Para los que no saben, Águilas es el grupo que pretende contener a las personas mayores, sean de la iglesia, invitados, vecinos, sin distinción de raza, color ni sexo. Y el próximo sábado, a las 5 de la tarde, vamos a realizar lo que hemos llamado un té ilustrativo. ¿Por qué té ilustrativo? Porque además de degustar un té acompañado de cosas ricas, va a venir el doctor Marcelo Murillo, cardiólogo, acá está en todo su currículum, a hablarnos sobre el tema. No, era el otro, era el que dice invitación, Eliseo. Ah, lo puso antes. Bueno, el tema era, espere que lo lea. Conozcamos nuestras joyas para cuidarlas. No tiene nada que ver con la inseguridad, ni los ladrones, ni nada de eso. Hay otras joyas que el Señor nos ha dado que debemos cuidar. Así que a la salida va a haber un grupito de gentiles hermanas que van a estar entregándole una tarjeta por persona. Es decir, usted se lleva su tarjeta y tantas como personas piensa invitar. Como para que podamos tener una idea aproximada de la cantidad de gente que podemos tener para poder preparar algo que sea digno y que usted se sienta cómodo. Así que no se olvide, al salir retire su invitación. Esto no es solamente para los águilas, aguiluchos también aceptamos. Así que el próximo sábado a las 5 de la tarde. Gracias. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar al Señor. El mensaje en esta noche se titula El agua de vida. Hay quizá personas en esta noche que han venido con una sensación, un sentimiento, una inquietud que la Biblia llama una sed espiritual. Y oramos para que el Señor permita que esa sed pueda ser saciada por el mensaje de la palabra. Padre, presídenos, guíanos en este momento. Trae quietud y tranquilidad a nuestra mente, a nuestros corazones, que al leer tu palabra y explicar esta fascinante historia, aquellos que han venido con sed en su corazón se puedan dar cuenta que el único que puede satisfacer esa sed espiritual es el Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu esté actuando en este momento en tu iglesia, aplicando con poder tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El cuarto evangelio de los que hay escrito en la Biblia es el evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan escribió este evangelio casi al final del primer siglo. Y él tenía un propósito. Él se dirigía no al pueblo judío, sino se dirigía al mundo griego, al mundo romano, al mundo pagano. Así que en su evangelio él tiene como propósito asentar una verdad, y es que Jesucristo era Dios hecho carne. Algo que para nosotros, de tanto escucharlo, ya lo aceptamos. Para el pueblo de aquella época, para el ciudadano, para los filósofos, para los pensadores, era una cosa un poco extraña que un Dios se haga ser humano, y mucho más extraño aún que muera. Así que Juan trata en su evangelio de afirmar esta verdad. Y hay una primera oportunidad en la que el Señor Jesús afirma quién es Él. Y lo hace frente a una extraña mujer. La mujer conocida como, no sabemos el nombre, la mujer samaritana. Sorprendentemente, Él la elige como la primera persona en escuchar de sus propios labios quién Jesús realmente era. Y en el versículo
26 le dice con toda claridad, yo soy el Mesías. Otra cosa que nos va a mostrar esta historia que vamos a leer es el amor de Jesús por todas las personas, no solamente por las de su nacionalidad, por las de su raza. Es que el amor de Dios es casi incomprensible para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a amar a aquellos que nos producen alguna respuesta a nuestro amor o que nos dan algo. Yo te amo porque me gustás, yo te amo porque sos buena o bueno conmigo. Pero el amor de Dios no se basa en lo que la persona le pueda dar, se basa en su carácter. Dios es amor, Dios nos ama porque Él en esencia es amor. Así que en este relato nos vamos a encontrar viendo a Jesús dialogando con una mujer marginal, una mujer que ni siquiera tenía buena reputación en su pueblo donde ella vivía y sin embargo el amor de Dios le alcanza. Ahora, cuando usted lee el Evangelio de Juan, se sorprende con el diálogo que Jesús tiene con el religioso llamado Nicodemo en el capítulo 3. Así que Juan lo que está queriendo es mostrarle al pueblo que va a leer este libro o este evangelio que Dios no hace acepción de personas. Porque, por ejemplo, el Señor habla y le habla del nuevo nacimiento del que hoy hemos cantado a Nicodemo, que era judío. Esta era una mujer samaritana. Por supuesto, Nicodemo era un hombre, esta era una mujer. Nicodemo era un hombre educado, esta mujer era una mujer ignorante. Nicodemo era de clase alta, esta mujer era de clase baja y samaritana, lo que hace todavía una clase mucho más baja. Nicodemo era rico, esta era una mujer pobre. Nicodemo sabía quién era Jesús. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús le dice, maestro, sabemos. Es decir, arranca la conversación sacando una tarjeta. Yo soy maestro también, así que yo sé. Sorprendentemente, si ustedes lo leen, Jesús al terminar le dice, ¿cómo siendo tú maestro de Israel no sabes esto? Interesante el diálogo, no es el tema de esta noche, Nicodemo. Esta mujer no tenía ni idea quién era Jesús. Así que al leer la historia nos vamos a encontrar con una mujer con una vida muy, muy ligera que se encuentra con el Señor, un fascinante relato del Evangelio. Dice así, los fariseos se enteraron de que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. En realidad los que bautizaban eran los discípulos y no Jesús. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de eso, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje, por eso se sentó a la orilla del pozo. Es que se había corrido la fama de que Jesús estaba adquiriendo una creciente popularidad. Los líderes religiosos estaban muy preocupados por Juan el Bautista, no lo querían a Juan el Bautista. Esto se ve por el hecho de que en el momento que Herodes le corta la cabeza a Juan el Bautista, los religiosos se pusieron contentos de que esto hubiera sucedido. Así que ahora se sorprenden de que alguien con más éxito, con más popularidad, se está acercando. Yo no quisiera lastimar a la madre del bebé ese que está haciendo sonar el... Está un poquito mejor, gracias.
yo no sé si esta gente sabía quién era Jesús, los religiosos, pero decían, ya tuvimos bastante con Juan el Bautista, ahora vamos a tener más con este hombre. Entonces empezaron a ver qué hacían. Ahora, ¿por qué se oponían a ellos? Porque Juan el Bautista era un predicador muy directo, le decía la verdad en la cara. Le dijo a Herodes, vos no tenés derecho, y había que decírselo al rey, vos no tenés derecho de estar casado con esa mujer, porque esa es la mujer de tu hermano, y tu hermano vive, sos un adúltero. Así que nadie lo quería mucho a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista decía la verdad cada vez que podía. Ahora, el Señor toma la decisión de irse. Evidentemente, el Señor se da cuenta que no es el momento de confrontar con estos religiosos judíos, y entonces se va a la zona norte. Ahora vamos a ver en el mapa para que ustedes entiendan bien. El texto o la frase acá dice, tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué tenía que pasar por Samaria? Era una necesidad geográfica, es decir, era la única manera de ir. No era la única manera, era la manera más lógica, pero no era la única manera. Lo que está queriendo decir es como que el Señor sabía que tenía que encontrarse con una mujer a esa hora del mediodía y en ese lugar específico. Ahora déjenme mostrarles el mapa. En el mapa, vamos despacito, que esto se puede, obviamente todos los que navegan en el Google Earth saben que lo pueden alcanzar. En ese momento, el pueblo judío estaba dividido en judíos y samaritanos. Así que, vení un poco más. Esta era la zona, más o menos, la zona de Judea. Más al norte estaba la zona de Samaria y más al norte estaba la zona de Galilea. Los judíos vivían en Judea y en Galilea. Y en el medio estaban los samaritanos, a los que no le tenían ninguna simpatía, y ahora les voy a explicar por qué. Así que cuando un judío tenía que ir a Galilea, era una cosa muy común, miren, hacía este recorrido, salía de Jerusalén, cruzaba el río Jordán, avanzaba caminando por el otro lado del río, y luego entraba a la zona de Galilea. Así cruzaba 2 veces el río porque le tenían tanta rabia a los samaritanos que decían, ni siquiera voy a pisar una sola vez el terreno de Samaria. Ahora Jesús va a Galilea, podía haber utilizado el camino común, quizá en alguna vez lo hizo, y de hecho sí, porque allí al lado del río estaba Jericó, pero él va directamente y allí en ese lugar se encuentra con la mujer samaritana porque él pensaba ir más al norte, pensaba ir hasta Galilea. Así que ¿era imprescindible que pasara por allí? No, pero el Señor sintió el deseo de pasar por allí. Ahora, miren ustedes un poco más el mapa más cerca. Jerusalén está aquí abajo. Ustedes lo pueden ver esto esta noche en el Google, un poquito más. Ahí está, Jerusalén. Y allá está arriba el pozo de Jacob, que ahora vamos a leer, a donde llegó y se sentó. Y en el próximo mapa vamos a ver un poquito más cerca. Todo esto blanco son casas ahora, en esa época no había casa. Había casa, pero no tantas. Allí está el pozo de Jacob y un poco más, y para terminar, allí está la ciudad de Sicar, que era una ciudad donde vivía esta mujer. No te vayas. Lo interesante era que esta mujer caminaba de allí hasta el pozo de Jacob, unos 800.000 metros, para ir a buscar el agua. Así que Jesús llegó a ese pozo de agua, conocido como el pozo de Jacob, y era un lugar muy apreciado por los judíos y los samaritanos.
Inicialmente este terreno había sido comprado por Jacob y luego se lo había dejado a su hijo José. Así que este pozo era conocido. No había tantos pozos, es una zona media desértica donde está Palestina. Y cuando murió José en Egipto, lo trajeron los restos de José durante los 40 años, lo llevaron, y cuando llegaron a Tierra Prometida, lo enterraron en una zona muy cerca de allí, de ese pozo. Así que el lugar era un lugar muy apreciado por los judíos. Lógicamente, como estaban los samaritanos allí, rara vez lo iban a ver. Ahora, la otra cosa que dice el versículo 6, que era como las 12 del mediodía, es decir, el Señor en pleno mediodía está cansado de caminar. Yo no sé a qué hora salió, ni siquiera sé si lo pudo hacer durante un solo día. Desde Jerusalén en línea recta hasta el pozo de Jacob hay 50 kilómetros, se supone que una persona caminando hace 20, 25, así que es muy posible que ya había dormido en algún lugar en medio del camino, pero llegó al mediodía allí, estaba muy cansado y se sentó. Ahora, esto es muy interesante porque Juan está tratando de afirmar que Jesús era Dios. ¿Dios se puede cansar? ¿Dios se cansa? No, lo que está diciendo es que Dios se hizo hombre y como hombre Jesús se cansaba y tenía sed. Y era el mediodía y posiblemente hacía mucho calor, no posiblemente, estoy seguro que hacía mucho calor. Y manda a los discípulos a comprar comida al pueblo más cercano y él se queda allí. Dice el versículo 7 y 8, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Y Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Ahora, así como un paréntesis, imagínense que los dos pueblos eran muy antagónicos, no se querían para nada. Se cuenta que cuando pasaba un judío solo por una zona donde había samaritanos, los samaritanos le escupían, le tiraban piedras, no lo querían para nada. Ahora 12 discípulos van a un pueblito de samaritanos a comprar comida, ¿no? Una noticia para Crónica del Mediodía. Y entonces en ese mismo momento la mujer sale de su casa, del pueblito, va caminando y llega al pozo. Se encuentra con un hombre allí, sentado, y le sorprende tremendamente que que este hombre le diga, dame un poco de agua. Evidentemente el Señor no tenía ningún elemento para sacar el agua. Este era un pozo hondo. Lo dice más tarde, Señor, ni siquiera usted puede sacar agua de este pozo profundo. Pero el Señor le dijo a la mujer, mujer, dame un poco de agua. Mire, hoy sería una cosa, no digo común, pero sería normal estar en medio del desierto y alguien viene con un poco de agua y dice, patrona, me da un poco de agua, no sé cómo le diga, a ver si... Pero acá el Señor está quebrando 3 barreras culturales muy fuertes. En primer lugar, había una ley no escrita, pero que era una ley, que un hombre jamás le hablaba en público a una mujer. Ni siquiera a su esposa, ni siquiera a su hija, ni siquiera a su hermana. Solo había una pequeña excepción de que un hombre, ante un caso de necesidad, le pudiera hablar a su madre, solamente. Así que, públicamente, un hombre jamás le hablaba a una mujer. En segundo lugar, un rabino, y el Señor Jesús tenía el aspecto y la ropa de un maestro de la ley, no hablaba con prostitutas o con mujeres de vida fácil. No hablaba con ninguna mujer, mucho menos con esta clase de mujer. Y en tercer lugar, dice el relato, los judíos no hablaban con los samaritanos. La misma mujer me dice, ¿cómo vos, que sos judío,
me pedís a mí que soy samaritana. Es decir, estás saltando muchas barreras. Me sorprende siquiera que me hables. Ahora, ¿cómo sabía que era judío? Seguramente por la ropa, por su aspecto. La mujer no podía creer lo que estaba viviendo. Ahora, ¿por qué los judíos están enemistados con los samaritanos? Es una historia un poco más larga. 750 años atrás, el imperio asirio había conquistado el norte, bueno, hoy lo expliqué así y por supuesto mi señora me hizo una crítica geográfica. El pueblo de Israel se dividió en dos, el norte y el sur. El norte cayó primero bajo el ataque del imperio asirio y fueron llevados al exilio a la gran mayoría, pero una minoría quedó. Ahora, el territorio quedó vacío de gente, entonces como consecuencia empezaron a llegar personas de distintas etnias, de Babilonia y de otros lugares, y que se instalaron allí, encontraron un terreno prácticamente vacío. Al poco tiempo se empezaron a relacionar con los pocos o las pocas familias judías que habían quedado, se empezaron a casar y entonces se empezó a mezclar la raza, cosa que era muy fuerte, muy antagónico al mensaje de Jesús que les había dicho, no quiero que ustedes judíos tengan relación con otras personas de otras razas. Luego, cuando el reino del sur también cayó y fue llevado en cautividad, después de 70 años volvieron y quisieron construir, cosa que hicieron, el templo y la ciudad. Estos que se habían mezclado, no sé cómo decirle, que era una cosa rara de, un tango dice, de Buceca y de Mimí, a mí me vienen los tangos en estos casos solamente, era una raza muy mezclada, con costumbres paganas, con costumbres judías, y los del sur no los querían ni ver. Entonces, estos vienen a ayudar, quieren ayudar a reconstruir el templo y estos los rechazan. No queremos que ustedes tengan nada que ver con nosotros. Y la historia sigue. La cuestión es que a partir de allí la enemistad y el enojo comenzó a crecer. Se despreciaban mutuamente. Y llegó al máximo cuando esta mezcla, que se empezaron a llamar los samaritanos, dijeron, no nos dejan ir a Jerusalén, bueno, nosotros nos hacemos nuestro propio templo, nuestro propio lugar sagrado, y ahí en un monte Gerizim construyeron un lugar y dice, nosotros vamos a adorar aquí, no tenemos por qué ir a Jerusalén a adorar. Ahora, la palabra que dice aquí, que los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, es muy interesante porque en el original que utiliza Juan, que está escribiendo en griego, utiliza una expresión que significa no usan el mismo vaso para tomar. Vieron que todos somos respetuosos si estamos en una comida de tomar en nuestro propio vaso. Dicen algunos, no sé, esto debe ser más pagano que cristiano, que si uno toma el vaso del otro le conoce los secretos. Me parece que es pagano, ¿no? Sí, o bórrenlo del mensaje. Entonces, pero de todas maneras, entre amigos compartimos, pero es en una cuestión de relativa desconfianza, cada uno toma con su vaso. Por eso la mujer le dice, ¿me estás diciendo que querés beber de mi mismo vaso? Eso es lo que le pone mal, es imposible. Nosotros no nos tratamos, no tenemos nada en común, no tenemos relación, nos odiamos y me pedís que tomar del mismo vaso. Ahora, el Señor Jesús le responde de una manera increíble. El Señor le respondió, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Es decir, el Señor da vuelta a la pregunta. Al comienzo, Él era el que tenía sed y la mujer la que le iba a dar agua.
Ahora es ella la que tiene sed y Él es el que le va a proveer. El Señor pasó de la sed física a la sed espiritual. Y déjenme decirle que en la Biblia se utiliza mucho esta metáfora para definir, explicar el deseo, la necesidad, el vacío que hay en el corazón del hombre. ¿Cómo poder decirlo en una palabra? Es sed. No sé cuántos de ustedes alguna vez tuvieron sed, de verdad, que se les pegó la lengua al paladar y no tenían dónde encontrar agua. ¿Alguna vez le pasó eso? Me acuerdo que había un aviso publicitario cuando llegó Pepsi a la Argentina en la década del 70. Déjenme decirle que la Coca-Cola no siempre existió. Hubo una época que no había Coca-Cola. Y hubo una época que solo había Coca-Cola y no había Pepsi, pero Pepsi vino en el 60 y la publicidad que tengo en mente es la de un tipo tirado en medio del desierto, caminando, muerto de sed. Y viene alguien y le acerca un vaso de agua y el personaje dice, no, dice, espero a Pepsi. Pero allí se veía alguien con sed, de sed. Me muero por un vaso de agua, me muero por algo para tomar. Ahora, el Señor Jesús compara esa sensación con la necesidad que el hombre tiene de reencontrarse con Dios. Sed. Sed que el hombre trata de saciar de diversas formas. Vacío, nostalgia de Dios. Una sensación de abandono, de sentirnos solos en medio del universo. Es una sed espiritual que el hombre ha tratado de satisfacer de las más diversas maneras y que solamente se satisface cuando la persona se encuentra con Jesucristo. ¿Cómo me vas a dar agua?, le dice la mujer. Ni siquiera tenés para sacar. ¿Te crees más inteligente que Jacob, el que hizo el pozo? Porque el Señor le hablaba de un agua viva, de un agua corriente, y ella no pensó en lo espiritual. Déjenme decir que le costó saltar de lo físico a lo espiritual. Dice, acá que yo sepa no hay ninguna fuente de agua, ninguna peña de donde surja agua, nadie la conoce, yo vivo acá, vos no vivís aquí, Jacob estuvo aquí, se mató construyendo un pozo de 30 y pico de metros para tener agua. ¿Vos te crees más sabio, más inteligente que Jacob? Y el Señor entonces le dice, no, dice, cualquiera que beba del agua que este pozo tiene, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. Porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Ahora ella entiende. Ahora ella empieza a entender. El tema no es físico, es filosófico, es espiritual. Entonces la mujer le dice rápidamente lo que hubiéramos dicho nosotros. Señor, deme usted de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. No había entendido todo, pero quiso aprovechar la oferta. Ahora, en este punto del mensaje quiero hacer una tremenda afirmación. Y es que ser cristiano no es simplemente venir a Jesucristo para satisfacer nuestra necesidad. Las personas creen que ser cristiano es venir y decir, estoy enfermo, por favor, Señor, curame. Y aceptamos y nos gusta cuando la gente viene con esa necesidad y oramos por ellos. Pero ser cristiano, ser un discípulo de Cristo, es mucho más que venir a la iglesia por una necesidad. Es mucho más que eso.
Fíjese que el Señor Jesús podría haber dicho, me pide agua, un nuevo convertido, pase al frente, levante la mano, vamos, un aplauso a la congregación. No había nadie, pero de todas maneras, pase al frente, tengo un convertido más. No hizo eso. Que ser cristiano no es tan fácil como decir, tengo un problema, voy a ir a la iglesia. Y yo tengo que decirles que mucha gente que viene a nuestra iglesia y que está sentada en esta noche aquí, ha venido porque se le ha respondido a una necesidad. Gloria a Dios por eso. Hacemos bien en preocuparnos por los jóvenes. Gracias por los jóvenes que vienen. Hacemos bien en preocuparnos por los matrimonios. Pero el mensaje del Evangelio no termina en arreglar la situación matrimonial, ni en solucionar el problema de desorientación de los jóvenes. Gloria a Dios por los jóvenes que vienen por el problema de la droga, pero el mensaje del Evangelio no es simplemente que la persona deje de tomar droga. Y muchos vienen también por un problema de pobreza para que les demos algo. Y aquellos que vienen por problemas de familia, por problemas de soledad, por sentirse abandonados. Y la gente viene y encuentra respuesta a esa necesidad y cree que se ha convertido al Evangelio. Cree que ha recibido a Jesucristo como Salvador. Cree que es una nueva persona. Pastor, dice, hace bastante que estoy viniendo. Es más, me he involucrado en algún trabajo. Estoy sirviendo al Señor. Me gusta el ambiente. Me encanta que me quieran y me saludan. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. Y acá la mujer tiene que entender dos cosas. Y yo lamento que muchas veces con nuestro afán de conseguir adeptos, prosélitos, de tener más gente, nosotros no le expliquemos con claridad, precisión y contundencia a las personas cuál es el mensaje del Evangelio. Y yo quiero hacerlo claro en esta noche. Los otros días, cuando terminé uno de los programas de televisión, se sentó delante mío un abogado, amigo mío, y me dijo, ¿sabe qué pasa, Juan Pablo? La gran mayoría de las personas no puede articular una simple respuesta a la pregunta. Cuénteme usted, ¿desde cuándo usted es un hijo de Dios? ¿Desde cuándo usted es cristiano? Las respuestas que vas a conseguir son las más variadas. Bueno, yo siempre fui. Yo vengo desde hace 2 años o 5. Yo estoy cantando en el coro o participo de tal actividad. ¿Me escuchó la pregunta? La pregunta era, cuénteme la experiencia personal que usted ha tenido con Jesucristo, que lo ha convertido a usted en un hijo de Dios. Y la gran mayoría de las personas, desgraciadamente, me decía él, no pueden responder claramente a esa pregunta. Y me quedé tan preocupado, esto sucedió hace 2 semanas, que digo, voy a predicar un mensaje, pero para que no quede ninguna duda, que no te salva venir a la iglesia, que no te salva ser parte del grupo al que pertenezcas, jóvenes, niños, matrimonios, adultos, que no te salva trabajar en la iglesia, que no te salva cantar los coros de la iglesia, que el único que te puede salvar es Jesucristo si vos le entregás su vida. Así que esta mujer tiene que entender por lo menos 2 cosas. Así que la mujer le dice, dame de beber, y nosotros hubiéramos dicho, ¡pah! Un nuevo convertido. El Señor no hace eso, porque el Señor no predica un evangelio de oferta. Yo he estado en reuniones donde dice, ¿quién tiene una necesidad en la familia? Pase al frente. ¿Quién no va a pasar al frente? ¿Quién no tiene alguna necesidad? ¿Tiene algún problema de tristeza en su corazón? Pase al frente, vamos a orar por usted. Y la gente pasa al frente. Eso no es convertirse. Está bien que pase al frente, que vamos a orar por usted y que ojalá que Dios le haga entender el mensaje. El mensaje del Evangelio es otra cosa.
cosa. Y esta mujer lo tenía que entender. La primera cosa que tiene que entender esta mujer es que es una pecadora. Que hay pecado en su vida. Nadie busca perdón si no es consciente de su pecado. Nadie busca salvación si no es consciente de que está perdido. Y el mundo que nos toca vivir trata de decirnos, está todo bien, está todo bien. Y si está todo bien, ¿para qué queremos un redentor? Está todo mal delante de los ojos de Dios. El hombre vive apartado de Dios y hace lo que quiere. Y a eso se le llama pecado. Y la mujer tenía que entender que era una pecadora antes de poder recibir el regalo de la salvación y del perdón del Señor. Entonces, en vez de decirle, anótenlo en el libro de convertido, ahí a los apóstoles venían, acá se convirtió uno más, tenemos uno más que nos sigue, no le dijo eso, le dijo, ah, sí, ¿querés agua? Muy bien. Versículo 16, ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. Fácil, cualquier mujer que tiene un esposo diría, bueno, lo voy, no sé si va a querer venir a esta hora del mediodía, pero lo voy a ir a buscar. Ella dijo, no tengo esposo, respondió la mujer. Y Jesús le dijo, es cierto, porque has tenido 5. No sé si alguna acá le gana. Y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Como diría la Landricina, diplomáticamente, era una mujer rápida, veloz. Y ella responde con algo así como que acepta, como que acepta el hecho de que ha sido expuesta su vida. Me parece que usted es un profeta. Esta mujer entró en estado de shock. ¿Qué si viniera alguien y nos dijera la historia de nuestra vida? No sería nada agradable, ¿no? El Señor la quiso confrontar a esta mujer con su vida de pecado. Y ella tuvo que confesar, no tengo esposo. Es como cuando ella dijo, me parece que eres profeta, es como que le está diciendo, tenés razón, esa soy yo. Esta semana escuché una interesante reflexión acerca de por qué el Señor le mencionó los 5 esposos a la mujer. Fue muy grosero el Señor, fue muy impertinente. Porque estaban hablando, ¿se acuerdan?, de la sed espiritual, del vacío interior. Y la reflexión que escuché que me gustó mucho era una especulación, ¿qué vacío interior esta mujer había tratado de satisfacer buscando en los hombres una respuesta? ¿Sería que trató de ser reconocida y entonces se enganchó con uno? ¿Sería su necesidad de trascender? Ay, si tuviera un hijo, mi vida sería más feliz, y se enganchó con otro. Quizá finalmente dice, pero al final lo que necesito es alguien que me ame, y se enganchó con alguien que le prometió que la iba a amar para toda la vida. Pero como se moría de hambre, dice, no, pero necesito seguridad económica, y se enganchó con alguno un poco más rico para que le solucionara el problema. Es difícil encontrar uno que solucione todos los problemas, le quiero decir.
¿Qué necesidad espiritual estaba tratando de saciar esta mujer? Nunca vas a poder solucionar tu problema espiritual hasta que no te confrontes con tu pecado, con tu realidad. Hasta que delante de Dios no reconozcas simple y claramente, soy un pecador, necesito de esa agua que satisfaga mi sed espiritual. Mientras escondas el pecado, dice el texto, el que esconde su pecado no prosperará. Mientras que lo pintes, lo decores, lo dibujes, ¿para qué vas a necesitar un Salvador si está todo bien? La primera cosa que una persona tiene que entender, aparte de saber que está necesitada, tiene que reconocer su pecado. Este es el evangelio que predicamos. No es popular. Ahora hay algunos libros que se aconseja que los pastores o los predicadores no mencionemos la palabra pecado. Hay una iglesia en los Estados Unidos en que el pastor ha dicho que él no menciona la palabra pecado para no ofender a sus escuchas. Usted diciendo, ¿le va mal? No, le va muy bien. Es la iglesia más numerosa en Estados Unidos. Me encantaría poder no tener que decir esto. Cuando yo hablo con un médico y le pregunto, ¿y cómo te cuesta decirle a una persona que tiene cáncer? Y sí, me gustaría decirle, no, usted está bien, no tiene ningún problema, no se haga problema. ¿No es cierto, Daniel? Pero el médico, ¿qué se supone que va a decir? La verdad es, usted tiene un infarto, usted tiene cáncer. Y predicar el mensaje del Evangelio no es decirle a la persona, está todo bien, vamos para adelante, vamos para arriba, hacé tu vida. No, el mensaje del Evangelio empieza con una contundente y dramática afirmación. El hombre es un pecador que necesita a Jesucristo. En segundo lugar, esta mujer tenía que entender, aparte de reconocer su pecado, esta mujer tenía que entender quién era el Señor. Y esto es lo que el hombre y la mujer de hoy deben saber. Entonces ella, creo que con buena intención, a veces yo pensé que era una manera de salir del diálogo, no quiero hablar de mi familia, vamos a hablar de religión. Entonces ella arranca en el versículo 20 y dice, desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Jesús le contestó, créeme mujer, pronto llegará el tiempo cuando nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén para adorar a Dios. Ustedes los samaritanos no saben a quién adorar, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu y los que le adoran deben ser guiados por el espíritu para que le adoren como se debe, en espíritu y en verdad, dice la versión que más leemos. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque el Padre quiere ser adorado así. Ahora, ¿querés hablar de religión? Yo sé un poquito más que vos. Y ahora le hace esta afirmación. Y ese tiempo ya ha llegado. Entonces la mujer dice, yo sé que va a venir el Mesías, captó el mensaje, le está hablando de un tiempo nuevo, de una nueva dispensación, un momento en que no va a hacer falta los templos, un momento en el que Dios va a estar no en todos lados, sino va a estar en el corazón de los creyentes. Le está hablando de algo nuevo. Entonces ella reacciona y dice, yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y ahí viene la tremenda afirmación, el texto central de este capítulo. Jesús le dice, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo.
Yo creo que lo que la mujer intenta hacer no es escaparse. Déjeme pensar, la mujer dice, es verdad, soy una pecadora. Entonces lo que tengo que hacer es hacer bien los deberes, tengo que ir al lugar correcto, a la religión correcta. A ver, le voy a preguntar a este hombre, ¿está bien aquí, allá? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cuál es la religión que me va a salvar? Y yo lo que quiero decirte en esta noche es que la religión no salva a nadie, porque no puede salvar a nadie. La religión es el mayor engaño de Satanás. La gente entra a los cultos religiosos, cualquiera sea, pensando que porque cumple ciertos hábitos, ciertas costumbres, se salva, pero la religión no salva. El único que salva es Jesucristo. Me acuerdo de un hombre que sintió un tremendo deseo de confesar por un pecado que había hecho, y como era católico fue al sacerdote. El sacerdote lo escuchó y bueno, como hace la Iglesia Católica, no entro a juzgar eso, le dice, bueno, vaya, 30 Padre Nuestro, 30 Ave María. Y este hombre salió y empezó a orar y de golpe dice, esto es una confesión que hizo que le escuché, yo me di cuenta, no necesito religión, necesito que alguien me perdone. Cuando vos te das cuenta que vos sos un pecador delante de Dios, no necesitas religión, necesitas a Jesús. Jesús le dice, este tiempo ha llegado. Ya no hace falta más templos, ya no hace falta más lugares sagrados, porque el templo de Dios son los creyentes. Cristo vive en nosotros. Lo que esta mujer necesitaba aprender, reconocer, que frente a él estaba el enviado de Dios. Y estas son las dos cosas que el mensaje del Evangelio afirma. Número uno, que el hombre es un pecador. Número dos, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y hasta que no haya esta confesión, hasta que no haya este reconocimiento, y hasta que no haya esta entrega de la voluntad al Señor Jesucristo, no hay salvación. No es que vengas o no vengas a la iglesia, seguí viniendo. No es que trabajes en la iglesia, no, seguí trabajando, seguí ofrendando. Eso no te salva. La salvación es reconocer que soy un pecador que necesita perdón y venir a Jesucristo y decirle, Señor Jesús, moriste por mí en la cruz. Te recibo como mi Salvador y Señor. Te entrego mi vida. Dejo de jugar a la religión. Quiero tener una relación personal contigo. Y esta es una buena noche para tomar esa decisión. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor? Usted tiene que tomar una decisión. ¿Va a seguir jugando a la religión? ¿O por primera vez en su vida, entendiendo que es un pecador delante de Dios, va a venir a Cristo a decirle, Señor, te necesito? Ahora entiendo que lo que me salva no es la iglesia, que no, lo que me salva no son que oren por mí, lo que me salve no es satisfacer mis necesidades, que lo único que me salva es entregarte mi vida. Y el Espíritu de Dios está en el medio nuestro en esta noche, y yo quiero invitarte a que tomes esta decisión.
Vos decís, ¿no lo puedo hacer la próxima semana? Sí, lo podés hacer, si es que estás seguro de que vas a escuchar el mensaje la próxima semana, si es que estás seguro de que vas a vivir. Hoy es el día de salvación, hoy es el momento. Si sentís que nunca tomaste esta decisión y sentís de hacerlo, sentís que el Señor te está diciendo, yo soy el único que puede darte el agua de vida. Si yo te doy esta agua, nunca más vas a tener esa sed espiritual. Y arrepintiéndote de tus pecados en esta noche querés recibir a Cristo. Yo quiero orar por vos. No porque mi oración tenga valor, sino que quiero confirmar lo que Dios está haciendo en tu vida y la decisión que vos en este momento estás tomando. No me va a sorprender que alguien que hace mucho viene a la iglesia diga, pastor, ahora lo entendí mejor que nunca, yo quiero esta noche asegurar, certificar que quiero ser un hijo de Dios. Así que si hay alguien que en esta noche quiere tomar esa decisión, yo te invito a que te pongas de pie allí donde estás. Y yo voy a terminar esto con una oración. Y voy a orar por vos para que el Señor confirme en tu vida esta decisión que estás tomando. ¿Habrá alguien que desea en esta noche recibir por primera vez al Señor? Que el Señor te bendiga, hermano. Señor, sabemos que en este momento hay muchos que están luchando. Quisiéramos urgirlos a que lo hagan, Señor, porque no sabemos si van a tener otra oportunidad. Te pido que tu Santo Espíritu en este momento esté tocando la vida de aquellos que tienen en esta noche que tomar esta decisión. Te doy gracias por este joven que se puso de pie aquí delante. Lo bendecimos como iglesia en tu nombre. Lo recibimos en la familia de la fe. Pero oramos por aquellos que dicen que no, o más adelante que es lo mismo, o quizá la semana que viene que es otro no. Oramos para que no se vayan de aquí sin recibir el perdón de pecados, el agua que satisface la más profunda sed espiritual. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche y gracias por el fruto en este joven y gracias por el fruto que va a haber en muchos otros. Aún oramos, Señor, por alguna persona que esté mirando el programa o escuchando el mensaje a través de internet, que allí en su casa, donde esté, en esta misma hora, pueda tomar la decisión de recibir a Jesucristo como su Salvador. Diego, te pido que vengas a atender aquí a la persona. Carlos, te pido que estés aquí delante. No se vaya. Si usted no se quiso, no pudo pararse, pero usted dice, yo no me quiero ir con la misma sed con la que vine, quiero llevarme a Jesús en mi vida, venga aquí delante, le vamos a ayudar. Que el Señor le bendiga, que tenga una buena semana. Nos espero el próximo domingo. Gracias.